a todos los señores periodistas y al pueblo de Guatemala en general. Ustedes recién han podido apreciar la finalización de la sesión plenaria convocada para este día, donde desafortunadamente una vez más no se pudo avanzar significativamente en la agenda que fue construida colectivamente por la propuesta de los diferentes bloques, traída al hemiciclo parlamentario para ser discutida en el ánimo de promover y hacer avanzar una agenda que atienda demandas de los guatemaltecos. Desde el año anterior que asumí este reto de presidir este alto organismo de Estado, ustedes han sido testigos de la apertura hacia todos los bloques legislativos que así lo deseen y que generen condiciones para un diálogo franco y directo que nos permita la discusión de una agenda de país. Sin embargo, a lo largo del año se tuvo extraordinarios resultados, pero a raíz de intereses muy particulares se ha fragmentado excesivamente la unidad en este organismo de Estado. Sin embargo, aún esas condiciones, como presidente, junto a los miembros de la Junta Directiva y ahora en este receso parlamentario con los miembros de la Comisión Permanente, seguimos en ese esfuerzo de construir esos acuerdos a través del diálogo, que es el único mecanismo civilizado para hacerlo. Se encontró consenso con varios bloques y se trajo un orden del día. Un orden del día donde podemos apreciar iniciativas como la Ley para la Prevención de la Violencia en el Sistema Educativo Público, Ley de Igualdad y la Dignificación Materno en Guatemala, Ley de Fomento al Empleo de Personas Mayores de 50 años, la inembargabilidad del salario mínimo y la Ley para la Atención a Pacientes con Enfermedades Raras, reformas a la Ley de Alianza Público-Privadas, entre otras iniciativas, y por supuesto la elección del representante del Congreso de la República y del directorio de competencia. Igual, en ese sentido, la elección de primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República. El ánimo siempre de los miembros de la Comisión Permanente es construir acuerdos, es abrir los espacios de diálogo. Sin embargo, vimos acá, en este hemiciclo parlamentario, un esfuerzo extraordinario por bloquear el avance de esta agenda. Todos, incluidos los bloques que tomaron la palabra y utilizaron estrategias para bloquear el avance de esta agenda, tienen representación en la Junta Directiva y en la Comisión Permanente, participan activamente en la construcción de una agenda, llevan sus propuestas que están incluidas en esta agenda, pero luego cambian de parecer y en el hemiciclo parlamentario, intentando modificar el avance de la agenda sobre la cual han versado los consensos. Así que, como presidente, junto a los miembros de la Comisión Permanente, seguiremos convocando, seguiremos construyendo las agendas y será el pueblo de Guatemala que juzgue quienes están dispuestos a asistir, a apoyar una agenda y quienes tienen una agenda muy personalizada de bloquear precisamente una agenda legislativa en este alto organismo de Estado. Lo he dicho y lo reitero, todos los diputados son mayores de 18 años. Y yo no puedo traer de la manita a quienes no están dispuestos a trabajar para atender las demandas de los guatemaltecos. Será el pueblo que juzgue. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, este es el espacio para ustedes. Presidente, ¿cuándo se estará convocando nuevamente para la elección de...? Habrá convocatoria para el martes y el jueves sucesivamente, de la próxima semana. Presidente, buenas tardes. Hace buenas unos tardes. minutos el jefe del bloque Vamos, Alan Rodríguez, pues los responsabilizaba a usted de este poco avance. Él señalaba que no se les ha convocado a una mesa o a un diálogo para poder consensuar, por ejemplo, para ser exactos en el tema de la superintendencia de competencia. ¿Qué responde a esto, presidente?
Primero, habría que ver cuáles han sido las propuestas que se han hecho llegar a la Junta Directiva o a la Comisión Permanente. ¿Cuál es la agenda legislativa que interesa al bloque hacer avanzar en este hemiciclo parlamentario? De todos es sabido la oposición radical que se ha generado durante todo el año anterior y este año para sumarse a aprobar o hacer avanzar una agenda de país. Y yo he dicho, siempre estaré dispuesto a reunirme y hablar con quienes estén dispuestos a hablar y construir, pero no aquellos que se oponen radicalmente a todo, simple y llanamente, porque viene de un bloque que no es afín ideológicamente o no es afín a los intereses particulares. Mi interés, junto a los miembros de la Comisión Permanente, es hacer avanzar una agenda de país y no de grupos minoritarios o grupos sectoriales de este país. Y lo seguiré defendiendo, como he dicho, cueste lo que cueste. Señor presidente, pese a esa oposición, el recuento de iniciativas de ley y decretos que se han podido aprobar para beneficiar a todos los guatemaltecos, ¿nos podría comentar dentro de los más relevantes, por favor? Bueno, tenemos la misma ley de competencia, tenemos la ley de infraestructura vial, tenemos la ley para la atención integral de cáncer, tenemos la ley de tarjetas de crédito, tenemos un sinfín de leyes muy importantes, asignaciones presupuestarias, por ejemplo, a los bomberos para adquirir mejor movilidad, y así podemos avanzar. La ley de trasplante de órganos y tejidos humanos, 36 decretos, la misma ley de la Policía Nacional Civil que se luchó aquí, incluso en contra de la voluntad del bloque que ahora dice que es, o responsabiliza, mejor dicho, a la Junta Directiva o a la Comisión Permanente. Aún en contra de ellos se logró aprobar una nueva ley para la Policía Nacional Civil que genera no solo dignificación económica, sino dignificación laboral y mejores mecanismos de controles internos, redespliegue en todo el territorio nacional, dotación de equipo, de tecnología, procesos de profesionalización, especialización a los equipos de investigación y de inteligencia. Se genera una dirección de inteligencia policial. Me genera mucha duda que se proponga un punto resolutivo para instar al presidente a que ordene los patrullajes combinados. Pero si ya este Congreso de la República desde el año 2000 aprobó el decreto 40-2000 que faculta al Ejército de Guatemala a apoyar en tareas de seguridad ciudadana. El show y el protagonismo es, creo yo, de lo que está harto este país. Necesita resultados concretos. Ya existe una ley. Y un punto resolutivo no es superior a una ley, a un decreto aprobado por este Congreso de la República. Es algo que ya está regulado y que por hacer show no es, creo yo, necesario redundar tanto en lo mismo cuando sabemos que eso no va a ser superior a la misma ley que ya existe y que, de acuerdo a las publicaciones del Ejecutivo, ya hay patrullajes combinados. Dependerá, por supuesto, de la disponibilidad de recurso humano y logístico en cada una de las instituciones que tienen cada una sus propias facultades. El Ministerio de la Defensa, la seguridad exterior de este país, y el Ministerio de Gobernación, la seguridad interior, que convergen en diferentes espacios territoriales y sobre todo de abordaje de actividades de estructuras propias del crimen organizado y que han sido muy exitosas el día de hoy. Así que yo lo puedo calificar como una estrategia de bloqueo de agenda. Pues lo seguiremos intentando, cumpliremos con nuestra labor de seguir proponiendo, de seguir haciendo el llamado al diálogo para quienes estén dispuestos a sumarse y construir, y con quienes no, pues definitivamente no. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Se tiene conocimiento de cuál podría ser la prioridad de agenda para la próxima semana, entonces, presidente? Estaremos incluyendo las que ya estaban en la agenda de hoy, que fue producto de la propuesta de diferentes bloques, y otras que seguramente estarán proponiendo los bloques que tienen interés, dado que algunas comisiones de trabajo han estado dictaminando ciertas iniciativas. Pero debo recalcar la lectura de 6 iniciativas y un primer debate
no es lo que el pueblo de Guatemala merece, no es lo que el pueblo de Guatemala demanda. Y ahí el llamado para quienes de verdad sienten que representan a los sectores de esta sociedad que los trajeron a trabajar a este hemiciclo parlamentario, sumarnos al trabajo, es la única invitación. Incentivos, cumplirle al pueblo de Guatemala, porque otros no hay. Muchas gracias, buena tarde. ¿Por qué se queda de último, Joel? Porque hay que darle la oportunidad a todos. Bueno, adelante, pues lo escucho. A ver, ¿qué llamado le hace a esos diputados que son integrantes de la Comisión Permanente de Junta Directiva y que esos mismos bloques están saboteando esa agenda legislativa? Hay 2 o 3 diputados. Y respecto a, ¿considera o llama ignorancia esos puntos resolutivos cuando ya precisamente hay decretos? ¿Y cuál es su punto de vista sobre esa iniciativa de ley de reformar el Código Penal y calificar como terroristas a los pandilleros, pero no se fortalece el sistema penitenciario ni el Ministerio de Gobernación? Vea, sobre su primera pregunta, discursos. Pero de discurso ya está harto el pueblo de Guatemala. El pueblo lo que exige son acciones, decisiones. Y las decisiones se toman aquí, se toman en junta directiva, se toman y se tomarán muy pronto en la instancia de jefes de bloque. ¿Sí? Así que entre discursos y acciones hay una enorme diferencia. Y yo sé que el pueblo de Guatemala está atento y sabe entender cuando venimos a discursar y cuando venimos concretamente a trabajar a este hemiciclo parlamentario. Así que más que desconocimiento, la oportunidad de pretender con un discurso hacerle saber al pueblo de Guatemala que están trabajando y que están interesados en ciertos temas cuando en realidad no. El abordaje de las extorsiones tiene, por supuesto, como fundamento un fenómeno subcultural que se llaman pandillas. Y muchas iniciativas versan sobre el abordaje de la extorsión como tal, pero no sobre el abordaje del fenómeno social que ocasiona esa actividad criminal que estamos totalmente claros que le roba la paz, la libertad, el patrimonio, la vida a miles de guatemaltecos que han tenido que salir huyendo de este país. Tenemos claro. Así que el abordaje no solo es a través de la reforma de un artículo del Código Penal o una simple declaratoria, es un proyecto de ley que debe abordar todo el fenómeno en su conjunto, desde las actividades de prevención, caracterización, punibilidad, sistema penitenciario, capacidades institucionales de la policía, tanto en materia de investigación criminal, de inteligencia policial, el abordaje de la prevención en los territorios y sobre todo en las escuelas, donde están reclutando a niños y adolescentes. Pero también el abordaje del sistema penitenciario. No puede ser que la criminalidad tratada de este país, que ya fue evidenciada y puesta frente a la justicia y se encuentra extinguiendo una condena, siga delinquiendo desde las diferentes cárceles. ¿Por qué? Por una precaria infraestructura penitenciaria, por falta de procesos, por falta de personal penitenciario especializado, por falta de tecnología y tantos otros componentes que son fundamentales para aislar a esos criminales, que muchos de ellos están extinguiendo condenas por haberles robado la vida a miles de guatemaltecos. Así que el abordaje es mucho más integral y no una simple declaratoria. Estamos de acuerdo con la intención, pero no con la forma tan simplista, tan sencilla en que se está abordando. Es una iniciativa que fue propuesta desde hace 4 años y no tuvo eco ni en el gobierno anterior. Y en esta, por supuesto, se necesita socializarla más, pero sobre todo darle mayor abordaje a este fenómeno. Es la única forma en que podamos, de alguna forma, como una política de Estado, una política criminal de Estado, poder erradicar ese fenómeno con el que no debemos coexistir o convivir los guatemaltecos. ¿Algo más?
Bueno, ahora sí, buen provecho para todos. Gracias.